Trovadores, quiero invitarte a mi canal Trovic Scary Stories de series de terror y creepypastas. Muy pronto estaremos subiendo nuevo contenido, así que dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. El muñeco de mi hermano, escrito por Anaí Veloz, historias macabras para no dormir. Mi hermano solía tener un pequeño negocio en un bazar, donde solía comprar y vender objetos de cualquier índole. Le estaba yendo bastante bien. Se hizo muy famoso en un pueblo de Durango, ya que ahí podías encontrar de todo a muy buen precio. Un martes por la mañana, para ser exactos, a las 9 de la mañana se dirigía a abrir su negocio, cuando se dio cuenta que lo esperaban afuera un par de mujeres indígenas, a lo que mi hermano se apresuró a abrir y a ponerse a sus órdenes. Las mujeres entraron y mi hermano comenzó a sentir un escalofrío bastante peculiar. Después de unos segundos, les dijo: andan en busca de algo especial, a lo que las mujeres le dijeron que andaban vendiendo un muñeco. Mientras decían esto, una de ellas lo sacaba de entre sus ropas. Era un muñeco bastante peculiar, tenía la forma de un bebé y era de piel muy oscura y solo traía un pañal encima. A mi hermano le pareció gracioso al verlo y, sin pensarlo, preguntó el precio, a lo que la mujer le dijo: solo dame 20 pesos. ¿20 pesos?, preguntó mi hermano, creyendo haber escuchado mal. Sí, respondió una de ellas. ¿Crees que es mucho? No, no, repuso mi hermano un poco apenado. Le entregó el dinero y las mujeres salieron de inmediato sin despedirse. Creyó que había empezado el día con el pie derecho, pero nunca se imaginó lo que le esperaba. Al mediodía se encontraba limpiando unos televisores cuando entró un hombre con arma en mano y lo asaltó. Como mi hermano se resistió al asalto, este hombre le dio un balazo en el pie izquierdo, tomó el dinero y se fue. La noticia nos cayó como un balde de agua helada. ¿Quién podría haberle hecho esto a mi hermano, si todos nos conocíamos y nos cuidábamos muy bien en el pueblo? La policía nunca pudo dar con el paradero del tipo. Así pasaron 15 días y cuando mi hermano ya se sentía un poco mejor, decidió volver a abrir nuevamente su negocio. Pero esta vez decidí acompañarlo yo, ya que aún le costaba desplazarse. Pero ¿cuál sería nuestra sorpresa? Que cuando abrimos la cortina, el local estaba totalmente solo. Nos habían robado nuevamente. Solo se encontraba en una esquina ese muñeco. Mi hermano, un poco triste, tomó el muñeco y lo puso arriba de una silla. Por lo menos te dejaron a ti, dijo, refiriéndose al muñeco. Cabe aclarar que yo desde un principio sentía que ese muñeco me veía, cosa que a mi hermano le causaba risa. Teníamos algunos ahorros, así que decidimos volver a empezar, pero todo iba de mal en peor. La gente nos decía que alguien les jalaba el cabello o sentían pequeños pinchazos en las piernas, a lo que tratábamos de explicar que eso era imposible. Algunos de los vecinos decían que escuchaban como si gente tocara tambores y cantara por las noches. Cansada de esta situación, decidí ir con una amiga de mi mamá que se dedicaba a hacer limpias y que, según la gente, decía que podía ver espíritus. Sé que suena loco o incluso fantasioso, pero juro que es verdad. Luego de explicarle todo a ella, aceptó ayudarme y fuimos al local. Cuando entró, fue directo al muñeco y dijo que esa era la fuente del mal, a lo que mi hermano soltó una carcajada y dijo en tono burlón: el negrito, sí, él, es él. El negrito, sí, él es el que me cuida, doña Irma. Pero su risa paró de golpe cuando doña Irma desabrochó el pañal de aquel muñeco y vimos con asombro cómo de él sacaba un puño de cabellos que cubrían varias hierbas y una foto que a duras penas era legible. ¿Ves?, dijo doña Irma bastante seria. ¿Pero qué demonios es eso?, dijo mi hermano bastante sorprendido. Santería, repuso preocupada. Necesitas deshacerte de esta cosa lo más pronto posible. Sí, claro. Deje, voy atrás por una caja para tirarlo. No, hombre, ¿cómo que una caja?
Entonces en una bolsa, dijo mi hermano inocente. No servirá de nada porque regresará y cada vez será peor. Entonces, ¿qué debo hacer, doña Irma? Ayúdenme, por favor. Necesita regalarlo o venderlo. Pero la interrumpió mi hermano. Pero ese muñeco es malo. ¿Qué pasará a las personas a las que se lo dé? Eso no lo sé, mijo. Ese muñeco decidirá su destino. No te queda mucho tiempo. Tienes que deshacerte de él. Echó algo de agua bendita y se fue. Nos quedamos varios minutos en silencio sin decir palabra alguna, hasta que llegó un viejo amigo de mi hermano acompañado de su esposa y su pequeña hija. Amigo, dijo con voz amable, recién me acabo de enterar lo del asalto. No sabes el gusto que me da que te estés recuperando tan rápido. Mi hermano le contaba detalles de aquel trágico día, que nos dimos cuenta que la niña había tomado el muñeco del mostrador. Mi hermano trató a toda prisa de quitárselo, pero yo se lo impedí y le decía en voz baja que era la oportunidad perfecta para deshacernos de esa cosa. A lo que mi hermano se negaba. Nos encontrábamos discutiendo lo más sutil posible cuando la esposa de él comenzó a sentirse mal y se disculparon por irse tan rápido. Cuando le piden a la niña que deje el muñeco ahí, que no era de ella, comenzó a llorar, a lo que de inmediato dije que lo podía conservar. Agradecieron y se fueron. Mi hermano me regañaba el por qué había hecho eso, cuando un hombre entra corriendo a decirnos que el auto que se encontraba aquí se había volcado a la salida del pueblo. Cuando le interrumpo bruscamente preguntando si hay vivos y con voz entrecortada responde, ninguno. Todos murieron, patroncita, murieron quemados. Asistimos al funeral y al regresar este maldito muñeco estaba en el negocio otra vez. Ya no sabemos qué hacer. Han muerto tantas personas a causa de esta cosa. Y si cuento mi relato, es porque sé que en algún lugar del mundo hay una persona que nos puede quitar esta condena. Así que si alguien lo quiere, con gusto se los entrego hasta su domicilio. Gracias. El taxi, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Hola, mi nombre es Roberto Hernández y tengo 45 años. Hace 5 años exactamente fui diagnosticado con diabetes. Sé que deben estar preguntándose el por qué este señor nos escribe, si este es un canal de eventos paranormales. Pero cuando les cuente el motivo de mi enfermedad, entenderán todo. Soy originario de Mazatlán, Sinaloa, y tengo el oficio de ser taxista. Mi jornada laboral usualmente empieza a partir de las 9 de la noche, ya que la mayoría de mis clientes son turistas o personales de los bares y discotecas de la región. Un sábado por la madrugada hacía mi recorrido habitual cuando una joven en aparente estado de ebriedad me hace la parada. A orillas del malecón, cosa que para mí no era extraño. La joven se subió, aún con una cerveza en la mano, y me dice sonriente que si la podía llevar a su hotel, ya que ella se había quedado dormida y sus amigos la habían dejado ahí. Así lo hice. Puse en marcha mi taxi y a unos metros vi un accidente terrible que aún a estas fechas me produce bastante escalofríos, el solo hecho de recordarlo. Estaba totalmente acordonada la zona. Era un caos terrible. Le dije a la señorita que me esperara un momento. Quería preguntarle a alguno de los policías si podría dejarnos pasar. Ella solo asintió con la cabeza. Me bajé del taxi y caminé hacia los policías. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que justo en ese momento los cuerpos de protección civil estaban bajando el cuerpo de una joven que se encontraba en el auto impactado. No lo podía creer. Era la misma joven que yo traía en el taxi. La pobre muchacha estaba partida por la mitad. Fue tan fuerte el impacto que la muchacha quedó prensada y solo pudieron sacar el torso para arriba. En ese momento me quedé pasmado. Quise creer que por lo fuerte de la escena, mis nervios me estaban jugando una mala pasada. Corrí a mi taxi para verificar que estuviera la pasajera, pero no había nadie, ni la joven ni la cerveza. En ese momento me desmayé y no supe más de aquel suceso. A la mañana siguiente desperté en el hospital.
Ahí estaba mi esposa muy preocupada por lo sucedido. No saben el gusto que me dio de verla. La tomé de la mano y comencé a relatarle lo que había pasado la noche anterior. Ella me escuchaba aterrada y al terminar mi relato, ella me contó acerca del accidente. Eran 5 jóvenes no mayores de 25 años. Venían en estado de ebriedad y a exceso de velocidad. Se impactaron con un camión de 3 toneladas. Le fue imposible frenar, pero solo murió una joven que venía dormida. Lo bueno que ni sufrió, lo dijo en tono de consuelo, y con lo que cuentas, yo creo que ni cuenta se dio de lo que le sucedió. El doctor me dio de alta y me diagnosticaron con diabetes por un susto. Muchos compañeros se burlaban de mi historia, hasta que uno que otro les tocó ver lo mismo que yo. Relatan que una joven le hace la parada en la orilla del malecón, y justo avanzando unos metros, la joven desaparece. La mayoría dicen que no cruzan palabra alguna, otros que solo asienten con la cabeza, pero nadie le ha tocado vivir lo que yo pasé esa noche. Todos los días le pido a Dios por el alma de esa joven, y ojalá y nunca les toque brindarle servicio alguno. Gracias. Mauricio, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguela. Solía trabajar en un salón de belleza en mi ciudad. Eran exactamente las 5 de la tarde, cuando suena la campanilla de la entrada, señal de que estaba por entrar un cliente. Buenas tardes, dijo aquella mujer sonriente. Quisiera un corte, me dijo amable. Al lado de ella venía un hombre alto, muy delgado, con semblante bastante enfermo. La señora pasó sin demora y comenzamos a platicar del clima para romper el hielo. Así estuvimos unos minutos cuando de reojo volteó hacia la entrada. El hombre seguía parado al lado de la puerta, sin hacer movimiento alguno. Si gustas sentarte, a lo que él me respondió, estoy bien. Con una sonrisa, aquella mujer se quedó viendo extrañada, pero no le dio importancia alguna. Al acabar su corte, ella me dio las gracias y me pidió unas tarjetas para repartirlas entre sus amistades. Cuando le pregunté, disculpe, él no se va a hacer nada. Tengo el corte de hombre con el 50% de descuento. Cuando le dije eso, ella hizo una mueca de asombro y respondió, se lo comentaré a mi hijo, concluyó. Pero yo insistente, volví a preguntar, es que solo hoy tendré esa promoción. ¿Por qué no la aprovecha su esposo? Dije refiriéndome al señor que aún permanecía parado al lado de la puerta. Mi esposo, respondió ella con voz temblorosa. Sí, afirmé yo un poco molesta. Es que he venido sola, señorita. No, no es así. Entonces diga usted quién es el hombre parado junto a la puerta. Entraron juntos. ¿Y cómo es el hombre?, preguntó la señora nerviosa. Comencé a describirlo cuando casi de inmediato sacaba torpemente su teléfono celular de la bolsa y dice apresurada, es él. A lo que respondo en son de burla, ya ve que sí lo conoce, y es cuando ella comienza a llorar y relata, él es Mauricio, es mi primo, y la semana pasada falleció de leucemia. No alcanzamos a despedirnos, pero creo que él cumplió el pacto, dijo ella un poco más tranquila. ¿Pacto?, respondí imprudentemente. Sí, él y yo teníamos un pacto. Quien se fuera primero tendría que venir por el otro. Así que muchas gracias, señorita. Qué pena que ya no podré venir más. Me hubiera gustado más haberla conocido antes de la partida de Mauricio. Me dio 50 pesos de propina y salió sin más. Trovadores, espero les haya gustado este relato corto. Si es así, ¿me darías una mano? Deja un like y un bonito comentario. Mala decisión. Escrito por Anaís Veloz. No querrás que te lo cuente. Había sido una noche fantástica, pues por fin habíamos podido ser los estelares de tan famoso centro nocturno. No les mentiré,
pero me sentía toda una celebridad. Le pedí a Sergio, el vocalista y representante del grupo, que fuéramos a los camerinos, pues ahí nos estarían esperando para recibir nuestra paga. Pero justo cuando íbamos en camino, un grupo de jovencitas nos detuvo para pedirnos algunas fotografías. Aceptamos de inmediato, y cuando estábamos por seguir nuestro camino, llegó Antonio, el baterista del grupo, con 4 muchachitas que a simple vista se podía notar que eran menores de edad. Sergio le quiso llamar la atención, porque no podíamos perder la imagen, ahora que estábamos por alcanzar el estrellato, pero él se defendió argumentando que eran sus vecinas. Yo particularmente noté a una de ellas bastante nerviosa, pues apresuraba a las demás para irse del lugar. Después de solo 2 fotos y unas cuantas firmas, decidieron marcharse. Entramos a los camerinos y después de recibir nuestra paga, nos fuimos a descansar a casa. Recuerdo que eran cerca de las 9 de la mañana cuando Antonio me llamó. Bueno, Gabriel, siento mucho marcarte tan temprano. ¿Está todo bien, Antonio?, le dije al escucharlo bastante nervioso. ¿Recuerdas a las chicas de anoche, las que les comenté que eran mis vecinas? Sí, ¿qué pasa con ellas? Asesinaron a una de ellas saliendo del evento y las otras están heridas. ¿Pero cómo es posible si eran casi unas niñas? Mira, no sé bien qué pasó. Me han llamado a declarar y muy probablemente también te llamen a ti. Siento mucho lo que les pasó, pero ¿yo qué tengo que ver con eso, Antonio? Mira, tranquilo, Gabriel. Es solo una rutina, según dicen las autoridades, ya que encontraron en el taxi donde viajaba nuestro disco y varios pósters. También revisaron los teléfonos celulares y las últimas fotos fueron las que se tomaron con nosotros. No te preocupes, amigo, todo estará bien. Después de colgar le informé a mi esposa lo que estaba sucediendo. Ella se puso bastante nerviosa, pues según decía que las autoridades tratarían de culparnos. Y al cuestionarla el por qué decía eso, ella se limitó a decirme que siempre pasa lo mismo en México. Los culpables quedan libres y a los inocentes son a los que meten presos. Traté de tranquilizarla porque solo me ponía más nervioso con sus comentarios. Pasaban las horas y nadie se ponía en contacto conmigo para declarar. Hasta casi las 6 de la noche, ve que Antonio me marcó nuevamente. Gabriel, te llamo para avisarte que todo está solucionado. No serás llamado a declarar. ¿Pero qué fue lo que pasó, Antonio? Las chicas salieron del hospital y le han contado a toda la policía. Afortunadamente para ellas fueron heridas superficiales. Qué pena que no pueda decir lo mismo de Saray. Sí, hombre, qué pesar. Le daré la noticia a mi mujer, que ha estado muy nerviosa todo el día. Por cierto, Gabriel, quería pedirte un último favor. Claro, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Pues hoy a las 8 de la noche velarán en su casa Saray, y me han pedido las chicas que si pudiéramos ir a tocar un rato a su funeral. Tus padres ya lo han autorizado. Lo siento, Antonio, pero realmente esto me tiene muy nervioso. Discúlpame, pero de verdad no puedo. No te preocupes, Gabriel, entiendo. Esto ha sido muy difícil para todos. No les negaré que hasta cierto punto tenía un poco de remordimiento por haberme negado a ir. Esa noche le dije a mi esposa que el remordimiento me comía por dentro. Quería en la mañana muy temprano para acompañarlos al panteón, ya que en mi ciudad es muy común quedarse velando toda la noche. Así que la mañana siguiente me preparé muy temprano para dirigirme a su encuentro, y como Antonio me había dado la dirección el día anterior, no tuve problemas en llegar. Lo que me pareció bastante extraño fue ver sentado en la puerta de la casa lo que parecía ser un cuerpo cubierto con una sábana guinda. Comenzaba a llenarme de temor, porque la calle estaba tan sola que no parecía un velorio. Decidí marcarle a Antonio antes de cometer la imprudencia de tocar a la puerta, y este me contestó bastante alterado. Antonio, estoy aquí en la dirección de la chica. Lamento mi comportamiento ayer. Espero me permitan acompañarlos al panteón. ¿Pero qué demonios haces ahí, Gabriel? Vete inmediatamente. ¿Pero qué pasa? Entiendo que están molestos, pero... Mira, Gabriel, voy para allá. Solo no dejes de caminar. Yo te encuentro en el camino.
Empecé a caminar cuando a los pocos minutos Antonio hacía sonar el claxon para que me subiera a su camioneta. ¿Pero qué pasa contigo, Gabriel? ¿Cómo te atreves a venir después de lo que pasó ayer?, me decía mientras pasaba la mano sobre su cabeza una y otra vez. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te tiene tan nervioso? De verdad nunca te enteras de nada. Mira, te contaré cómo sucedieron las cosas. Después que abandonaron el salón de baile esa noche, tomaron un taxi para dirigirse a la casa de Sarai. Ahí fue cuando comenzó todo. Relatan las chicas que una camioneta comenzó a seguirla y le hacían señas al taxista para que detuviera el paso. Pero en lugar de dejarse intimidar, le aceleró al carro para tratar de perderlos. Anduvieron persiguiéndolos cerca de 10 minutos, hasta que por fin se les cerró una camioneta provocando que el taxi se detuviera de una manera muy brusca. Se bajaron corriendo unos hombres fuertemente armados y comenzaron a gritarle al taxista. A ver, hijo de la chingada, ya valiste madre, le dijeron mientras otro le daba un balazo en la pierna. A ver si te sigues haciendo el héroe, cabrón. Estaban discutiendo con el taxista cuando un tercero abre la puerta trasera del taxi donde iba sentada Sarai. La mira fijamente a los ojos y le dice: ahí te manda saludos el patrón, mija. Dicho eso, dispara a centímetros de su frente, provocando que los sesos quedaran esparcidos sobre el vidrio. El resto de las chicas comenzaron a gritar y a suplicar por su vida, y ese desgraciado que había asesinado a Sarai le disparó en la mano a una de las otras jóvenes. Después de que ésta le aventara la pistola cuando se la puso sobre los genitales, pudo ver claramente cómo se desprendían 2 de sus dedos para luego quedar tirados sobre el suelo, cual si fueran basura. A la tercera y última le fue bastante bien, pues ella solo perdió 2 piezas dentales después de haberla golpeado con el arma en el rostro. Sin decir una palabra y con la adrenalina al 1000, el taxista emprendió su vida después de que estos desgraciados se largaran del lugar, dejando a aquellas personas heridas. El taxista pudo llegar a un hospital con mucha dificultad. Lamentablemente le informaron del deceso de Sarai. Después de tomarle la declaración a él y al resto de las jóvenes, los dieron de alta y fueron a ayudar a los padres de Sarai. Me contactaron y me pidieron acompañarlos con música, porque según decían, ella amaba nuestra música. Así que después de hablarle y haberte negado a asistir, tuvimos que buscar quien te reemplazara, y eso ocasionó que llegáramos tarde. Nos presentamos al funeral casi a las 8 de la noche. Apenas nos estábamos acomodando para comenzar a tocar, cuando de repente escuchamos un fuerte rechinido de llantas y en cuestión de segundos estaban dentro de la casa varios hombres armados que empezaron a abrir fuego, rafagando el ataúd de Sarai, provocando que éste se deshiciera por completo y dejara al descubierto el cuerpo de la chica o lo que quedaba de él, ya que debido a los impactos también quedó en muy mal estado. La gente comenzamos a tirarnos al suelo tratando de evitar que una de las balas nos tocara, pero gracias a Dios nadie más salió herido esa noche. La madre de Sarai, por temor a que regresaran, decidió tomar el cuerpo y envolverlo en una sábana y ponerlo afuera de su casa para evitar que esos hombres volvieran a ingresar. Se rumora que Sarai trabajaba para un narco bastante poderoso y que a ella se le había hecho fácil robarle 50,000 pesos, y ese hombre le había jurado que la encontraría y pagaría muy cara su traición. Después de escuchar tan terrible confesión, le pedí que me llevara a casa y, para ser honesto, no nos presentamos en el panteón. Según cuentan, que a los padres de Sarai les quitaron la casa y el carrito con que tanto sacrificio habían comprado. Ellos lo perdieron todo por la deuda de su hija. Por eso, les digo que no cometan el error de Sarai. No estén dispuestos a que sus padres paguen la factura de sus malas decisiones. Si aún no estás suscrito, no olvides darle fuerte al botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas más relatos reales como este. Difícil decisión. Escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Tengo que decirle que ella ya no pertenece aquí. Me lo repetía una y otra vez, pero me partía el alma el siquiera imaginar que la perdería nuevamente. Te explicaré a qué me refiero. Mi nombre es Alejandra y vivía con mi madre, que se llamaba Isabel. Ella estaba muy nerviosa con todo este tema del COVID, a tal grado que se aisló totalmente. Era tanto su miedo
que tuve que renunciar a mi trabajo por su tranquilidad, y nos manteníamos de lo que mis tíos que se encuentran en Estados Unidos nos podían mandar. Pedíamos el súper a domicilio y cada que salía a recibirlo, mi madre corría a encerrarse en su recámara y me ordenaba bañarme de inmediato y lavaba cada fruta y verdura meticulosamente. Mi madre cada día estaba más paranoica, hasta que un día su corazón no pudo más. Comenzó con un fuerte dolor en el pecho después de desayunar. Incluso comenzaba a faltarle el aire. El color de su piel comenzaba a ponerse grisáceo. Podía ver el temor en sus ojos cuando poco a poco se le iba la vida. Apretó mis manos con mucha fuerza. Yo lloraba y le gritaba que no me podía dejar sola, que por favor despertara. Pero fue en vano. Ella jamás volvió a abrir sus lindos ojitos. Dirán que por qué no le marqué a la ambulancia, pero es que todo pasó en cuestión de segundos. Di aviso a las autoridades y me dijeron que enseguida mandarían a la unidad del CEMEFO, pero esos desgraciados llegaron hasta el anochecer. Ahí me quedé al lado de mi madre acariciando su hermoso rostro. Ay, Chabelita, teníamos tantos planes juntas. La abrazaba y la besaba como si eso fuera a revivirla, pero no fue así. En eso estaba cuando llegaron a levantar el cuerpo. Los insensibles trataron a mi madre como si fuera cualquier cosa, y yo, muy molesta, les reclamé la manera en que lo estaban haciendo. Y ellos, de una manera tan fría y tan cruel, me dijeron que no se arriesgarían a que los contagiara de COVID. Eso me dolió tanto, ya que esa era la razón por la que mi madre había muerto, por cuidarse tanto de esa maldita enfermedad. Al día siguiente fui a reclamar el cuerpo y los muy malditos me dijeron que para poder llevármela tenía que pagar 10,000 pesos. Yo me quedé bastante asombrada porque no sabía de dónde pagaría semejante cantidad. Así que después de hablar con toda mi familia, por fin pude juntar el dinero. Y me llenó de dolor cuando me dijeron que esperara, que en unos momentos la traerían. No sabía cómo demonios me la llevaría a casa para velarla. Así que mientras esperaba, le pedí el favor a un amigo que de inmediato aceptó. ¿Y cuál fue mi sorpresa al ver que me entregaron una urna con las cenizas de mi madre? ¿Pero qué han hecho?, le grité histérica. ¿Cómo se atrevieron a incinerar a mi madre sin mi consentimiento? Pero ellos solo se limitaron a decir que eran órdenes de arriba, que ellos no podían hacer nada. Así que tomé las cenizas de mi madre y con el corazón deshecho me fui a mi casa. Chabelita, hemos llegado a tu casa, le dije mientras la ponía sobre su tocador. Ahora ya no tendrás por qué preocuparte de nada. Me fui a dar un baño y cuando salí, me percaté que su televisor estaba prendido en la novela que solía ver. Lo apagué y me fui a cambiarme a mi cuarto, cuando nuevamente se escuchó que prendían la TV. Regresé a apagarla como 3 o 4 veces, hasta que le dije: está bien, Chabelita, creo que no te quieres perder tu telenovela. Y así comenzaron a pasar cosas muy extrañas. Por las mañanas, cuando me despertaba, siempre veía la luz prendida de la cocina y la TV en el programa que ella solía ver en las mañanas. Se podía escuchar cómo prendían la licuadora durante el día. Parecía como si ella siguiera aquí conmigo. Incluso varias veces pude escuchar claramente cómo me llamaba. Al principio creía que era solo mi imaginación porque la extrañaba. Pero después de 6 meses las cosas siguieron igual. La regadera se abría todos los días exactamente a las 5 de la tarde, que es la hora en la que ella solía bañarse. Comencé a verla deambular por la casa después de 7 meses. Durante las noches solía asomarse a mi puerta y cuando me tomaba una foto en la casa, la mayoría de las veces se podía ver a mi mamá en un lado mío. Y para serle sincera, eso me daba mucha tranquilidad y me ayudaba a mitigar un poco el dolor que sentía por su ausencia. Hasta que un día invité a una amiga a comer a casa y al estar ahí
Le dije que me disculpara un momento porque tendría que ir al baño. Y al regresar me quedé helada con lo que me dijo. Pero Alejandra, ¿no habías dicho que tu madre había muerto? ¿Por qué me dices eso, Sonia?, le pregunté intrigada. Porque hace un momento estuvo aquí tu madre y me pareció de lo más agradable. Me di la media vuelta y fui por las cenizas de mi madre. Las puse sobre la mesa y le dije: ¿en verdad crees que te estoy mintiendo? Ella, sin decirme nada, tomó su bolsa y se fue, sin siquiera despedirse. No se lo tomé a mal, porque creo que fui muy ruda al decírselo de esa manera. Tampoco quise llamarle para disculparme, ya que quería darle un poco de tiempo para que lo asimilara. Pero por la noche la que me llamó fue ella, bastante alterada, y me dijo lo siguiente: Alejandra, lamento la manera en la que me fui de tu casa, pero te juro que tuve una pequeña plática con tu mamá. Y al mostrarme la urna me asusté muchísimo y salí corriendo a casa de mi tía Malena. Me dijo que le gustaría venir a tu casa para tratar de ayudar a tu mamá, para que se vaya y pueda descansar en paz. Pero a ti, ¿quién te ha dicho que yo quiero que mi madre se vaya? Ella no molesta a nadie, solo quiere estar en su casa. Alejandra, no puedes ser tan egoísta. Tu madre necesita descansar. Y sabes, yo te vi bastante desmejorada. Tienes que dejarte ayudar. Sonia tenía razón. Llevaba meses sintiéndome muy mal, bastante agotada para ser exacta. No tenía apetito, no podía dormir bien. Y lo más curioso es que tenía una sed horrible. Por más agua, jugo, suero que tomara, no lograba calmar mi sed. Así que después de pensarlo por unos segundos, le dije que aceptaba ver a su tía por la mañana, pero eso no significaba que quería que se fuera mi madre. Acordamos que nos veríamos a las 10 de la mañana, y vaya que fueron muy puntuales en llegar. Lo primero que me dijeron es que la señora Malena, tía de Sonia, mi amiga, tenía un don muy especial de poder ver y percibir a las energías que ya no forman parte de este plano. Dijo que había una energía que se estaba alimentando de mí, que ese era el motivo de mi cansancio extremo y mis múltiples dolencias. Les ofrecí un café y al levantarme a prepararlo, comenzó a explicarme que la mayoría de personas que fallecen de una manera tan repentina o trágica, como es un accidente o un infarto, muchas veces no alcanzan a darse cuenta que han muerto, y ellos siguen haciendo sus cosas, igual como cuando vivían. Por eso es que se me prenden las televisiones a la hora que mi madre solía hacerlo. Sigue teniendo la misma rutina. Yo la interrumpí diciéndole que mi madre no le hacía daño a nadie, todo lo contrario, me servía de compañía, y no lograba entender el por qué tendría que correrla de su propia casa. Mira, Alejandra, todas esas almas errantes se alimentan de la energía de las personas que los rodean. Y tú en particular empiezas a verte muy mal a causa de tu madre. Ella no es la única que está atrapada en esta dimensión. No te imaginas el sinfín de personas que me han buscado con casos similares al tuyo. ¿Y por qué pasa esto? No entiendo. Mira, Alejandra, a causa de esta pandemia han muerto millones de personas repentinamente. Eran personas que no les tocaba morir aún. ¿Pero por qué? ¿Por qué se fueron si dices que no les tocaba? Es difícil de explicar. Solo te diré que muchos han regresado a sus casas y tienen atemorizados a sus familias, ya que al creer que aún siguen con vida se sienten ignorados. Y es ahí cuando comienzan a tratar de llamar su atención. Pero este no es el caso de mi madre. Sería incapaz de dañarme. ¿Eso crees tú? El daño se lo están haciendo ambas porque ella no descansa y está consumiendo tu energía, y tú la dañas a ella al no dejarla ir. Hay muchas almas en pena, enojadas con la vida porque su tiempo fue muy corto aquí en la tierra, porque se fueron llenas de rencor y nostalgia al dejar tantas cosas pendientes. Pero es tu decisión si decides ser egoísta. Me quedé pensando largo tiempo. Ellas tenían razón. No sé cuánto más podría aguantar así. ¿Qué es lo que debo hacer?, le pregunté decidida.
Lo primero es conseguir un espejo y ponerlo en el lugar donde pasaba más tiempo tu madre. Tienes que prenderle una veladora junto al espejo y un vaso de vinagre con sal. ¿Y eso para qué es?, le pregunté un poco incrédula. El espejo y la vela es para que ella se pueda reflejar en él y se logre dar cuenta que ya no pertenece aquí. ¿Y cómo se dará cuenta? Porque ella se verá descarnada. De esa manera sabrá que ya no pertenece aquí. Y el vaso de vinagre es el anzuelo, ya que ella creerá que es agua y podrá acercarse al espejo. Te recomiendo que cuando lo hagas no te quedes en la casa, pero si no tienes a dónde ir, por lo menos procura tener compañía. Y después de platicarlo, ellas acordaron quedarse conmigo esa noche, porque teníamos que hacerlo lo antes posible. Ya ella tenía bastante tiempo aquí. Después de que se fueron a preparar sus cosas para venirse a quedar por la noche, me fui y me acosté a la cama de mi madre. Juro que podía sentir cómo acariciaba mi cabeza. Le dije: Chabelita, fuiste y serás la mejor madre y amiga que pude tener. Te amo y me hace falta, pero ya no puedes estar aquí. Tienes que irte y espérame allá con Diosito. No puedes seguir aquí. En ese momento se encendió la TV. No la apagué, solo me levanté y salí de casa a conseguir lo que me había pedido la tía de Sonia. Al llegar la noche pusimos las cosas en su recámara. Me pidió que apagara todas las luces y nos fuimos a sentar en la sala. Estábamos en completo silencio y a oscuras cuando de repente se escucha un grito horrible y se escucha que se empiezan a quebrar cosas. Quise levantarme, pero Malena me lo impidió. Tranquila, Alejandra. Ya se ha dado cuenta. Necesitas dejarla que lo asimile. Dale tiempo. Me partía del corazón imaginar el dolor que sentía mi madre al darse cuenta que estaba muerta. Los ruidos y los gritos duraron gran parte de la noche. Y cuando por fin cesaron, Malena me dijo que la despidiera. Que le dijera en ese momento que la dejaba ir. Que no se preocupara por nada, que yo estaría bien. Se sintió una pequeña ráfaga de viento y escuchamos como si hubieran abierto y cerrado una puerta. Ahora ella se ha ido, dijo mientras quitaba el espejo y el resto de las cosas y las echaba en una bolsa. Después de ese día jamás volví a sentir la presencia de mi madre. Sabes, es muy difícil haber tomado esta decisión, pero invito a todos los que están pasando por la misma situación que yo, que se ayuden y ayuden a sus familiares que siguen atrapados aquí, que se liberen ambos, ya que solo extrañarán su ausencia y no tendrán el remordimiento de que siguen aquí sufriendo. Nunca pises el círculo. Había escuchado siempre de las personas que tenían el don de comunicarse con los muertos. Incluso mi mamá era una de las fieles creyentes de esa clase de cosas. Para mí siempre fueron cosas sin sentido. Gente que lucraba con la fe de las personas por ganarse unos pesos. Me burlaba cada vez que mi mamá tocaba ese tema, o cada vez que mi madrina iba a visitarnos y nos contaba un sinfín de experiencias que ella había tenido con sus clientes. Porque según ella, tenía el don de hablar con los difuntos. Hasta hace 4 meses mi vida cambió por completo. Mi madre trabajaba en el aeropuerto haciendo la limpieza y lamentablemente ella se contagió de COVID, o eso es lo que dijeron los médicos, ya que después de que ella sufriera un desmayo en su trabajo, jamás pude volver a verla, ni mucho menos hablar con ella. Las autoridades me pusieron en cuarentena, a pesar de haber salido negativa después de hacerme los estudios. Me encontraba muy mal, sola y sin un peso. Mis vecinos no me hacían la vida más fácil, ya que me culpaban de llevar el virus a la colonia. Me aventaban piedras, huevos, incluso orines. Estaba al borde de la locura. Si no fuera por mi madrina, que a pesar de las constantes burlas que yo le hacía, nunca me abandonó. Ella me llevaba comida todos los días y algunas cosas para mi higiene personal. A los 3 días del trágico suceso, ella llegó con las cenizas de mi madre y fue ahí cuando le pregunté que si era cierto que ella podía hablar con los muertos. Ella solo me miraba sin decir palabra alguna, pero yo la seguía presionando en que me diera una respuesta, hasta que terminó por aceptarlo. Ella comenzó a contarme que desde niña los podía ver,
Sus padres la llevaron con varios psicólogos y psiquiatras, ya que ellos creían que era un desorden psicológico. Pero en todas las pruebas salía bien. Fue del modo en que poco a poco fueron aceptando su don. Con el paso del tiempo la gente se dio cuenta y comenzaron a acudir con ella. Incluso así fue como se conocieron mi mamá y ella. Mi madre le pidió la ayudara para tener contacto con sus hermanos que habían asesinado. Y desde ese día se hicieron muy amigas y después comadres. Yo escuchaba fascinada lo que me decía, pues todo eso ahora me llenaba de consuelo. Cuando terminó de contarme su historia le pregunté con voz temblorosa que si ella podía ver a mi mamá. Mi madrina comenzó a llorar y me dijo en un tono cortante: ¿por qué crees que estoy aquí? Tu madre me manda todos los días. Ella está muy preocupada por ti. Tienes que ser fuerte y salir adelante para que ella pueda irse y descansar en paz. Yo no tengo fuerza para seguir, le dije entre lágrimas. Si mi mamá no está aquí, yo ya no quiero vivir. Ella tomó las cenizas de mi madre y las puso entre mis manos y me dijo lo siguiente: aquí te traje un par de cirios. Préndelos durante la noche y no olvides ponerle un vaso grande de agua, ya que mi comadre tiene mucha sed. Diciendo eso se levantó de inmediato y justo cuando iba a abrir la puerta, le grité: madrina, quiero hablar con ella. Ella volteó palidecida y me dijo: temía que me lo pidieras. ¿Pero por qué? Es lo que tú haces, ¿no? Ayudar a la gente a comunicarse con sus muertos. Ayúdame, por favor. Pero ella solo agachó la mirada y salió a toda prisa. Lloré durante el resto de la noche y me preguntaba el porqué de la negativa de mi madrina. Cuando por fin me estaba quedando dormida, juro que pude sentir la presencia de mi madre. Sentía cómo acariciaba mi cabello. Eso me reconfortó y pude dormir profundamente. También dormí, que no escuché cuando entró mi madrina a dejarme el desayuno. Lo mismo pasó con la comida y con la cena. Cualquier descuido que tenía, ella aprovechaba para dejarme mi comida sin que yo pudiera verla. Así pasó una semana hasta que un día me armé de valor y decidí ir a buscarla, no sin antes disfrazarme lo mejor posible por temor a mis vecinos. Cuando toqué a su puerta, mi madrina casi se desmaya al verme. ¿Pero qué haces aquí, muchacha del demonio?, me dijo bastante asustada. ¿Que no ves que si te ven te pueden llevar presa o te pueden hacer daño a la gente? Entra rápido antes de que te vean. Pues usted que lleva varios días esquivando a mi madrina y yo quiero pedirle nuevamente hablar con mi mamá. Por favor, necesito despedirme de ella para estar tranquila. Mire que ayer la pude sentir acariciarme el cabello. Por favor. Mira, mijita, ven, pásate al cuartito. El cuartito era un pequeño jacalito que estaba hecho de láminas y madera que se encontraba en el patio, y allí era donde ella trabajaba. El que tú te comuniques con un muerto no es cosa de juego, y mucho menos es nada sencillo. No me importa, madrina, estoy dispuesta a hacer lo que sea por volver a hablar con mi mamá. Te voy a contar algo que pasó hace tiempo. Tu mamá vino en el mismo estado en que estás tú ahorita. No pensó bien las cosas, ella solo quería ver a su hermano y aceptó cosas horribles para lograrlo. ¿Qué cosas?, pregunté intrigada. Ella ofreció su cuerpo y su alma a un demonio con tal de ver a su hermano el último viernes de cada mes. Es por eso que tu madre se ausentaba por la noche y regresaba hasta la mañana. Solo que esos seres son muy traicioneros. Ellos deciden la hora y la forma de tu muerte. No me interesa, madrina. Yo estoy dispuesta a hacerlo. Ella comenzó por hacer un círculo con un polvo blanco en el suelo. Enseguida puso unos símbolos muy extraños a los lados. Me dijo que me metiera adentro y mandó a traer una gallina y frente a mí le cortó el cuello y comenzó a bañarme con su sangre. Estuve a punto de vomitar, pero hacía mi mejor esfuerzo. Después de varias oraciones en un idioma que no conocía, comenzó a escupirme una especie de vino o algo parecido, ya que tenía el olor muy fuerte. Me pidió que saliera del círculo y me puso una marca en la frente, con una como ceniza negra. Enseguida ella entró al círculo y dijo que por nada del mundo intentara pisar ese círculo. Yo dije que sí, que no se preocupara, que haría todo lo que me dijera. En ese momento ella se sentó y sacó de entre sus ropas un morral de terciopelo negro y tiró las piedras que tenía adentro. Algo que me llamó mucho la atención fue que las piedras estaban grabadas con unos símbolos muy extraños. La lanzó 2 veces más y me dijo que si estaba lista,
puedes comenzar a hacer preguntas. Comencé a preguntarle cosas que solo mi madre y yo sabíamos, para asegurarme de que no fuera un truco, y conforme me contestaba todas correctamente, la cara de mi madrina se transformaba poco a poco en la de mi madre. Le empecé a reclamar el por qué me había dejado sola, y ella me respondió que ya era su tiempo, y que no debía sentirme sola porque su hermano y mi abuelita me cuidaban. ¿Y tu mamá? ¿Tú no me cuidas? Ella entristeció y dijo que debía pagar con oscuridad el error que había cometido, y que ahora me fuera y me encomendara a Dios y le pidiera que la perdonara, que ella no sabía lo que hacía. Traté de abrazarla, pero ella me empujó con tanta fuerza que me golpeé la cabeza y me desmayé. Cuando desperté, estaba acostada en el cuarto de mi madrina. Traté de contarle, pero me dijo que lo sabía todo, que mi madre lo había hecho para protegerme, ya que de haber pisado hubiera pactado con esos seres. Por eso ponen tantas tentaciones para que puedas caer. No sé si creas o no en mi historia, pero después de eso me he encomendado mucho a Dios y pido por el eterno descanso de mi madre y su pronto perdón. Yo también era como muchos de ustedes, pero crean o no, solo les pido una oración por mi madre. No les cuesta mucho, pero a ella le ayudaría bastante. La casa. Estaba por divorciarme del padre de mi hija, Jimena. El proceso estaba siendo demasiado doloroso, porque aún lo amaba, pero no podía perdonarle que me hubiera engañado con mi mejor amiga. Juro que de no haberlos visto, pensaría que era mentira. Él trató de chantajearme, al decir que si no paraba lo del divorcio, tendría que marcharme de la casa en lo que se resolvían los problemas legalmente. Le hablé a mi hermana para contarle lo sucedido. Estaba furiosa. Dijo que no tenía de qué preocuparme de que Mateo, su esposo, recién había comprado una casa en el campo y que precisamente se mudarían esta semana. Traté de negarme, pues estaban recién casados y necesitaban su privacidad. Lo que menos necesitaban ahora era una cuarentona despechada y una niña hiperactiva. Pero insistía en que la casa era bastante amplia y que me haría bien alejarme un poco de la civilización. Así que ese mismo día alisté mis maletas y al día siguiente emprendimos el viaje. Ambos nos recibieron de maravilla, incluso se tomaron un par de molestias para que nos sintiéramos como en casa. Estábamos preparando la cena cuando escuchamos a Jimena gritar. Mateo subió a toda prisa para ver cómo estaba y la encontró en un rincón de la habitación llorando. La tomó en sus brazos y la llevó a la cocina. ¿Pero qué fue lo que pasó, cariño?, le pregunté preocupada. Ese hombre, mami, me apretó mi bracito y dijo que nos fuéramos de su casa. Pero aquí solo estamos tu mami, tu tío Mateo y yo, dijo Elena, queriéndola consolar. No miento, dijo Jimena molesta. Diles, mami, que las mentiras solo las cuentan los niños que se portan mal. Bueno, interrumpió Mateo para bajar la intensidad de las cosas. Dile a este señor que ahora es casa de nosotros 4 y no tenemos por qué irnos. Así que dejemos ese tema a un lado y vamos a cenar, que muero de hambre. Después de cenar, Jimena se quedó dormida sobre mis brazos, mientras los adultos bebíamos una copa de vino. Les comentaba que era muy probable que la niña no estuviera tomando muy bien lo del divorcio, y eso lo podía entender. Aunque mi esposo nunca fue tan cercano a ella, estaba segura que le echaba de menos, y ese era un grito de atención. Realmente nunca había sido tan fantasiosa. Les pedí un permiso para subir a acostar a Jimena, y Mateo amablemente me dijo que él me ayudaría, que le diera a la niña. Al dársela, Elena gritó. ¿Pero qué demonios? Supuse que se había molestado por el ofrecimiento de Mateo, así que intenté disculparme cuando ella me interrumpió. ¿Ya viste el brazo de la niña?, decía mientras se acercaba a mi hija y a Mateo, y levantaba la manga de su blusita. Nos quedamos horrorizados al ver que Jimena tenía marcada una huella de una mano bastante grande. La niña no mentía, dijo Mateo bastante sorprendido. Lo que no podíamos descifrar es si estaba quemada o amoratada. Estaba de un color bastante peculiar, entre un rojizo intenso, y tenía varios pedazos púrpura. La quise despertar para saber qué era realmente lo que había pasado,
pero Elena me lo impidió. Dijo que era mejor que la dejáramos descansar. Esa noche la llevé a dormir conmigo. Tenía temor de que algo peor le pudiera pasar. Me quedé profundamente dormida debido al tan ajetreado día que habíamos tenido. Cuando me despertó el ruido de varias personas corriendo. Se escuchaba tan claro y tan fuerte debido a que el piso era de madera. Estaba muy asustada. Creí que se había metido alguien, así que tomé a Jimena y la puse debajo de la cama. Cuando tocaron estrepitosamente en simultáneo varias de las puertas, tomé a toda prisa la lámpara del buró. Estaba dispuesta a golpear a cualquiera que se atreviera a querer entrar. «¿Están bien?», escuché decir a mi hermana al otro lado de la puerta. Fue entonces que abrí y le dije qué era lo que estaba pasando. «No lo sé, hermana. Mateo está revisando que todo esté bien». No quise sacar a Jimena hasta estar segura que no corría peligro. Cuando entra Mateo a la habitación y dice: «Esto es muy extraño. Todas las puertas y ventanas están cerradas. Incluso está la alarma puesta». Todos nos quedamos mirando sin saber qué hacer o qué pensar. No había vecinos cerca los cuales quisieran asustarnos, así que después de un rato volvimos a dormir. A la mañana siguiente, durante el desayuno, seguíamos sin explicarnos qué había pasado realmente, cuando Jimena nos interrumpe diciendo: «Mamá, yo sé lo que pasó anoche». «¿Y qué fue lo que pasó, cariño?», le dije mientras la sentaba sobre mis piernas. «Son policías que vienen por el hombre que no nos quiere aquí». Elena se echó a reír y eso provocó que mi hija se fuera a su habitación sin terminar de desayunar. «Basta, Elena», le dije molesta. «Lo siento, hermana, pero es que tu hija tiene mucha imaginación y eso es culpa de tu esposo que se pone a ver esas series de narcos y no sé qué. Tantas cosas más, eso debió afectar a la niña». «Bueno, ya es suficiente», le dijo Mateo. «Es solo una niña y no lo está pasando nada bien». Molesta, Elena se levantó y comenzó a juntar los platos cuando de repente salió volando en dirección a ella el florero que minutos antes habíamos quitado y puesto en la barra para desayunar. Mateo metió la mano para evitar que el florero golpeara el rostro de Elena y esto le ocasionó una herida bastante grande. Comenzó a sangrar bastante, así que empezamos a lavar su herida para revisar si no había quedado algún vidrio enterrado. Cuando baja Jimena y dice: «Mami, ¿qué pasa?». «Tu tío Mateo ha tenido un accidente, pero ya estamos curándolo». «Mami, al señor no le agrada a mi tía Elena». «Ah, no, ¿y por qué no le agrada, Jimena?», contestó Elena. «Porque dice que eres muy parecida a la zorra que lo entregó a la policía». Mateo se echó a reír enseguida y a mí se me caía la cara de vergüenza al escuchar decir semejantes barbaridades a mi hija. Obligué a Jimena a pedirle una disculpa a mi hermana y ella entre sollozos decía querer mucho a Elena, que el hombre malo era quien decía esas cosas feas. La mandé a su habitación y le dije que pensara muy bien en las palabras que había dicho. Y al intentar salir de la cocina, le cerraron la puerta en la cara, impidiéndole salir. Jimena corrió hacia conmigo y me abrazó fuertemente. Cuando comenzaron a abrirse y cerrarse los cajones con tanta fuerza que uno de ellos se quebró y cayó al suelo, también comenzaron a caerse vasos y platos. Lo que más me impresionó, ver cómo el mantel de la mesa parecía bailar en el viento. Mi hermana comenzó a gritar que se detuvieran, pero ese parecía no escucharla. Cuando Elena comenzó a hacer una oración, algo la jaló con gran fuerza, haciéndola que perdiera el equilibrio. Intentaron arrastrarla, pero Mateo y yo la agarramos con gran fuerza. Queríamos salir de ahí, pero algo o alguien nos impedía acercarnos a la puerta, así que en un intento desesperado, tomé una de las sillas de la cocina y comencé a romper la ventana. Gracias a Dios no tenían protección, si no, hubiera sido imposible salir de ahí. Cuando por fin logré quebrarla, las llaves del gas se abrieron solas y al intentar cerrarlas, nos dimos cuenta que parecían estar pegadas. Así que le pedí a Mateo que me ayudara a brincar a Elena, ya que ella se estaba quejando demasiado de un pie y le era casi imposible sostenerse por ella misma. Después de sacarla enseguida, le pasé a Jimena y le dije a Mateo: «Ahora es tu turno», pero él se negó. Dijo que lo correcto era que las mujeres nos pusiéramos a salvo primero,
Cuando estábamos las tres afuera, esperábamos que Mateo saliera y al querernos asomar, una ola de calor nos golpeó tan fuerte que nos hizo que nos cayéramos. La casa se estaba incendiando y Mateo seguía adentro. Tenía que entrar por él. Se lo debía. Le dije a Elena que si algo me pasaba, se hiciera cargo de mi hija. Me armé de valor y vi a Mateo tirado. Lo arrastré como pude y de afuera comenzaron a jalarlo. Cuando estaba por brincarme yo, intentaron jalarme nuevamente hacia adentro, pero por fortuna no lo lograron. Le hablamos a la ambulancia y llegó casi de inmediato. Cuando revisaron a Elena, tenía la pierna quemada y se podía ver claramente la forma de una mano. Ella insistió en que me revisaran la espalda, ya que sentía bastante ardor. Y es que entre lo sucedido, nadie nos habíamos dado cuenta que traía la camisa desgarrada de la parte de atrás y tenía 3 aruñones bastante profundos. Mateo afortunadamente solo tenía quemaduras leves, así que pronto fue dado de alta del hospital. Al salir, decidieron ir a buscar al tipo que les había vendido la propiedad y prácticamente lo obligaron a decir qué era lo que pasaba ahí. Él les contó que esa casa había pertenecido a un narcotraficante bastante sanguinario. Según cuentan, la propia esposa fue quien lo entregó a las autoridades. Él dormía mientras entró un comando armado y comenzaron a golpear las puertas para pedirle su rendición. Al sentirse acorralado, agarró a su esposa y la asesinó por haberlo traicionado. Él gritaba que vivo no se lo llevarían y lamentablemente fue abatido a manos de la justicia. Yo compré esta casa a muy buen precio en una subasta del gobierno, pero comenzaron a pasar cosas muy extrañas por las noches. Mi esposa comenzó a ver y escuchar a un hombre. Los niños decían que había un hombre que los molestaba, y yo solo trataba de convencerlos que era solo su imaginación. Traté de traer a una persona que le hiciera una limpia a la casa, pero según la medium, decía que este hombre seguía aferrado a esta casa. Tratamos de contactarlo para ver lo que mantenía en este mundo, pero siempre que tratábamos de hacer contacto con él se tornaba violento, a tal grado que varias veces salimos lastimados. Tratamos más de 2 meses en tratar de desterrarlo, pero fue imposible, debido a la forma tan violenta en que murió. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que en la subasta no se nos contó la historia completa de la casa, pues olvidaron decirnos que habían encontrado restos humanos ahí, y según decían, este hombre cuidaba esos restos como penitencia de sus atroces actos. Un día misteriosamente la casa comenzó a arder sin motivo aparente. Ahí me di cuenta que tendría que deshacerme de ella, así que después de mandarla a reparar, decidí vendértela a ti. Hasta la fecha Mateo decidió dejarla en el olvido, ya que no permitiría que alguien más pasara por lo que nos tocó vivir a nosotros. Mi novio Fabián, escrito por Anaí Veloz. Historias macabras para no dormir. No sé cómo comenzarte a contar lo que me sucedió, pero espero que en lugar de juzgarme, alguien de tus lectores pueda darme realmente un consejo que me ayude a terminar con esta situación que estoy viviendo. Mi novio Fabián murió hace 2 meses en un accidente de moto. Debo confesar que fue una relación bastante tormentosa, pues realmente nunca pudimos llevarnos bien. Y créeme que no lo culpo solo a él, pero soporté infinidad de cosas por lo que yo creía que era amor. Recuerdo que el día del accidente habíamos tenido una fuerte discusión, debido a que nuevamente lo había descubierto siéndome infiel. Le dije que se marchara y que nunca se lo perdonaría. Él se subió a su moto y se fue a toda prisa. Ni siquiera se tomó el tiempo de darme una explicación. Lloré todo el resto de la tarde hasta quedarme dormida. Cuando escuché a mi madre entrar a la casa, gritándole a mi hermana: Nadia, Nadia, tu hermana ha tenido un accidente. Salí de inmediato al escuchar aquello y al verme, mi madre corrió a abrazarme. Mi hermana Nadia y yo la miramos con extrañeza. ¿Pero qué te pasa, mamá?, preguntó mi hermana asustada. Ay, hija, me acaba de hablar la mamá de Fabián, que le avisaron que había tenido un accidente y que Flor iba con él. Te juro que sin pensarlo me salí del trabajo y venía por ti, ya que no me atrevía a ir sola al hospital. Tranquila, mamá, yo estoy bien, le dije tratando de calmarla. Pero si no eres tú la que iba con Fabián, entonces ¿quién era?
me preguntó mi madre algo confusa. No sé, debió ser una de tantas con las que me engaña. Ojalá se mueran por traidores, respondí molesta. Cállate, Flor, no digas eso ni de broma. Mira que las palabras tienen poder, y por muy enojada que estés, no debes desearle la muerte a nadie. Ay, mamá, ¿y lo que yo he sufrido por su culpa qué? Allá él lo pagará con Dios. Tú no eres nadie para juzgar a esos muchachos. Así que ponte unos tenis, que iremos a ver cómo está ese muchacho. Estás loca si piensas que voy a ir a ver a ese cabrón. Todavía me engaña y se accidenta con la amante. Y tú quieres que le vaya a hacer las curaciones. Por Dios, Flor, ten un poco de empatía. No vaya a ser que les haya pasado algo grave y te arrepientas toda la vida. Ojalá le hubiera hecho caso a mi madre, pues ese día no hubo poder alguno que me sacara de la casa para ir a verlo. Mi madre, muy molesta, se fue con mi hermana al hospital y a las pocas horas me marcó, pues desafortunadamente Fabián y la chica habían muerto. En ese momento juro que no sabía qué pensar. La noticia me había caído como balde de agua helada, pues tuve la oportunidad de despedirme y no lo hice. Al llegar, mi mamá y mi hermana me dijeron que Fabián estuvo preguntando por mí antes de que le diera el infarto. Yo solo las miraba sin poder decir palabra alguna, y mi madre, al verme en ese estado, me dio una pastilla para dormir. Toda esa noche estuve soñando con Fabián. Recuerdo que desperté cerca de las 3 de la mañana con una sed terrible, y cuando regresaba nuevamente a mi habitación, vi a Fabián sentado en mi cama. En ese momento comencé a gritar y a llorar, así que de inmediato llegó mi mamá y mi hermana a ver qué era lo que estaba pasando. Les dije que Fabián estaba en mi habitación, pero ellas no me creyeron. Dijeron que solo era mi remordimiento por no haberlo despedido, pero yo estaba segura de lo que había visto. A la mañana siguiente, mi madre nos pidió que nos alistáramos porque iríamos al velorio de Fabián un rato, y así lo hicimos. Al llegar, todo el mundo comenzó a darme el pésame. La mamá de Fabián me condujo hacia el ataúd para verlo, y justo cuando me acerqué a la sala de velación, se inundó con el perfume de Fabián. «¿Pero qué demonios?», dijo su papá. «¿De dónde viene ese olor? Espero que no sea una broma de mal gusto», gritó molesto. A lo que uno de sus hermanos respondió: «El olor sale de aquí, papá», señalando el ataúd. Mi madre, asustada, se disculpó y dijo que nos marcháramos, pero justo antes de salir nos aventaron un enorme regalo de flores que nos impidió el paso. «Tal vez Fabián quiere que se quede un poco más», nos dijo la mamá de Fabián, bastante afligida. Mi madre asintió con la cabeza y regresamos a sentarnos. Nadie nos dijo que iría por un café porque la estaba venciendo el sueño, y es que entre el susto y los nervios habíamos perdido la noción del tiempo. Pasada ya la medianoche, nos sentíamos hambrientas y bastante agotadas. Le dije que yo la acompañaría por el café, pero ella se negó argumentando que eso podría hacer enojar a Fabián. Aún había varias personas en la sala de velación, pues al igual que nosotras estaban bastante desconcertados y temerosos de marcharse. Cuando regresaba Nadia con los cafés, soltó un grito tan aterrador que hizo que todos volteáramos a verla. «¿Qué te pasa, Nadia?», gritó mi mamá molesta. «Fabián, mamá», dijo señalando hacia un rincón de la sala. Todos miramos hacia donde señalaba Nadia y efectivamente lo pudimos ver por breves segundos. En ese momento salimos corriendo de la sala y el papá de Fabián cerró de inmediato las puertas. Se podía escuchar cómo aventaban cosas ahí dentro, pero nadie se atrevía a entrar. Hasta que uno de los guardias de los funerales, al escuchar aquel escándalo, se acercó a ver lo que estaba pasando. Después de contarle lo sucedido, ese se armó de valor y abrió las puertas para sorpresa de todos. El lugar estaba hecho un desastre. Las sillas, las coronas y los arreglos florales estaban tirados por toda la sala. No quisimos saber más y nos marchamos del lugar, pero al llegar a casa tampoco pudimos descansar, pues mi madre, Nadia y yo podíamos escuchar los llantos y pasos de un hombre. Hasta la fecha toda esta situación no ha parado.
pues aún teniendo visita, no dejan de escucharse aquellos lamentos. Por las noches hemos visto a Fabián deambular por la casa. Les pido algún consejo de cómo parar esto, pues ha decaído mucho nuestra salud debido a todos estos acontecimientos. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Muñeco Diabólico, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página. Síguelo. Llegó al antiguo pueblo un ventrílocuo. Era el disfrute de todos. Por unas monedas, el hombre hacía que su muñeco hablara una infinidad de palabras y chistes un poco subidos de tono. Nunca antes había visto uno tan real. Era tan así que nadie podía creer que fuera aquel hombre el que hablaba. Todos aseguraban que era el muñeco, o así lo querían creer. Se hizo muy famoso su espectáculo, así que llegadas las horas de la noche, todos se arremolinaban al lado de un viejo farol en un parque, con unos cuantos árboles. Allí se daba el mejor espectáculo para el pueblo, pero una noche cualquiera, el muñeco cambió su repertorio. Su cuento consistía en decir que tal o cual persona del público tenía un pequeño secreto. Por ejemplo, al lechero le decía que agregaba agua a la leche para que le rindiera más. Todos se desgañitaban de risa. Al leñador le decía que vendía varias veces la misma carga de leña. La vendía en un lugar y después él mismo la robaba y la vendía en otro. A algunos hombres y mujeres les decía que eran infieles y hacía mucho les decía sus pequeños y grandes pecados. Al principio las personas tomaron todo aquello en broma y se reían de buena gana, pero fueron entendiendo que todo lo que decía era verdad, no era una broma, era la realidad. Así que muchos dejaron de reír, pero otros querían saber lo que ocultaban sus vecinos. Se volvió un espectáculo morboso. Querían que el muñeco o el ventrílocuo sacara a relucir aquellas infidencias que tenía la población. El ventrílocuo cada día desenmascaraba más secretos y también recibía más dinero, porque aquellos que acudían al espectáculo pensaban que entre más dinero diera, más secretos revelaría. Esta historia llegó a oídos del alcalde que llevaba más de 20 años en el mandato. No se sabía el cómo, pero siempre ganaba. Era el hombre más rico y poderoso, dueño de las mejores tierras y el mejor ganado. Así que al saber lo que hacía el ventrílocuo por medio del muñeco, envió a hacerle una visita. Después que terminara el espectáculo revelador de secretos, dos tipos llegaron con mazos en manos. La orden era hacerlo confesar de dónde sacaba la información que daba en su espectáculo, pero el hombre aseguró que él nada tenía que ver. Todo eso eran cosas del muñeco. Aseguraba que él no hablaba, era en realidad el muñeco. Los dos verdugos no le creyeron ni una palabra. Lo golpearon para que dijera la verdad, pero él nunca cambió la versión. Fueron tantos los golpes que al final murió. Acostumbrados a esas cosas, se rieron de buena gana. Dijeron en son de burla: "Este no aguanta unos cariñitos". Se cree que cogieron el muñeco y se fueron donde su jefe a contar lo ocurrido, pero no lograron llegar a dar razón. Los encontraron en un callejón apuñalados, con una nota pegada en su pecho, donde decía: "Estos mataron al ventrílocuo". El alcalde, hombre creyente de la brujería y el poder del demonio, aseguraba que eso era cosa del muñeco que estaba endemoniado, pero uno de sus hombres de confianza se creía más práctico y sabía que su jefe le creería, así que dijo que eso no era cosa del muñeco, aquello era cuestión de sus aliados, los cómplices con los que había hecho negocios en alguna ocasión. Estos querían desestabilizarlo y quedarse con todo, así que el alcalde le creyó a su mano derecha. Fue así que dio la orden de buscar en todos sus socios y cómplices al culpable de querer quedarse con todo. Así que los verdugos llegaban en las noches a casa de estos personajes, los golpeaban para que confesaran si estaban detrás de la riqueza del alcalde. Todos morían por aquellas golpizas. Nadie confesaba, porque nadie sabía nada. 10 y 6 hombres fueron asesinados en menos de un mes. Las personas del pueblo tenían miedo de salir en la noche y exigían al alcalde brindar seguridad. El alcalde, en su locura, creyendo que su hombre de confianza era quien lo quería traicionar, asesinó a sangre fría a su mano derecha. Lo dejó en un lugar oscuro y se fue a dormir. Fue la única noche que durmió bien en ese último mes, pero al día siguiente encontraron el cadáver del hombre con una nota que decía:
Me mató el alcalde porque sabía sus verdades y trampas. La policía no arrestó al alcalde. Aquello no podía servir como prueba. Pero el alcalde, sabiéndose culpable, enloqueció. En uno de esos arranques de locura, entregó todo lo que tenía a quien lo quisiera recibir. En pocos días quedó en la ruina. Su esposa lo abandonó, llevándose el único hijo que tenían. El alcalde deambula por la calle, vive de la caridad de las personas. Muchas veces deben vestirlo porque va en medio del invierno o el verano desnudo. Hay ocasiones que dice que esto se lo hizo el muñeco. Años después, alguien dijo en el pueblo que en el pueblo contiguo había llegado un ventrílocuo con un muñeco que decía las verdades, los pecados de las personas. Escrito y adaptado por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página. Síguelo. Probadores, gracias por ser parte de esta familia. Recuerden que pueden apoyarnos dejando un like o un comentario. Eso ayudará a que YouTube muestre a más gente este video. Feliz noche, amantes de cuentos de terror.